entonces ante un dualismo platónico, no estamos ante un dualismo cartesiano. Estamos hablando de una misma realidad expresada de dos maneras diferentes. Es decir, el hombre como tal constituido es alma y cuerpo, y alma y cuerpo expresan lo que es la unidad sustancial de lo que somos. No sustancial, la unidad esencial de lo que somos en cuanto a componentes. Pero a este nivel no se debe reducir la comprensión de lo que es el hombre en Spinoza, puesto que todas las cosas también son modos de los atributos de extensión y pensamiento, y tanto el hombre como las cosas tienen la capacidad de ser afectados y afectar, es decir, de padecer transformaciones y ser causa de transformaciones en otras cosas. No hay una distinción aún, digamos, propia de lo que es el hombre, en tanto única. Y quizás podemos preguntarnos entonces si en Spinoza qué otros atributos o qué otra característica distingue al hombre de las demás cosas, porque puesto que si somos tributo, parte de los atributos de extensión y de pensamiento, también las otras cosas son parte del atributo y extensión de los atributos de la sustancia. Entonces dirá Spinoza que la diferencia existe en el conatus. Hace un rato no hablé del conatus en el primer bloque, porque no había sido como propicio, pero es importante distinguir ahorita que para Spinoza la existencia de las cosas, cuando algo se da, comienza un conatus. ¿Y qué es un conatus? El conatus, digamos que es una fuerza intrínseca que impulsa a las cosas a perseverar en el ser. Es la lucha por el ser, por permanecer en la existencia. Y cuando la existencia comienza, también digamos que se da este conatus, esta lucha por estar queriendo permanecer en la existencia. Es una lucha por permanecer existiendo. Entonces, el hombre en cuanto modo, cuando el hombre empieza a existir, el conatus hace en él su aparición. El conatus se comprende como una fuerza intrínseca que impulsa al hombre a perseverar en el ser. Es un apetito por ser, apetito por permanecer siendo en la existencia. Spinoza otorga al conatus una condición tan ligada o innata al hombre que nos permite establecer las bases para concebir de mejor manera al hombre en su carácter afectivo, es decir, en su carácter de lucha, su carácter de lo que padece. Y son muchas las veces que Spinoza dice que la esencia del hombre es el deseo. Conatus va a ser identificado por Spinoza como deseo por existir. Y dice que el deseo es la esencia del hombre, y esto lo dice en la Ética, en el capítulo 3, la definición 1 de las afecciones. Es decir, que el deseo es un esfuerzo por medio del cual trata el hombre de perseverar en su ser. El esfuerzo por perseverar en el ser es un esfuerzo consciente en el hombre que incluye tanto al cuerpo como al alma, direccionándolo a una búsqueda permanente por ser, por existir, lo que en el hombre se dispone a la conservación, si todo en el hombre se dispone a conservarse. Entonces no es impropio decir, como dice el mismo Spinoza, que todo lo que el hombre es conatus, es decir, deseo por existir. ¿Qué implica esto? Bueno, para comprender mejor al hombre en Spinoza hay que distinguir el conatus de las cosas y el conatus que se presenta en el hombre. En las cosas, las naturalezas son impulsadas a permanecer en su ser por este mismo conatus y participando como de una tendencia por perseverarse en la existencia. Pero la diferencia consiste en que el conatus en las cosas se entiende como apetito, como un impulso, como un deseo, pero que a diferencia del hombre se entiende como un deseo consciente de su tendencia a existir. Y las cosas no son conscientes de este deseo, de este apetito, sino que tienden de manera, digamos, impulsiva, natural a ello, mientras que el hombre sí toma conciencia de que tiene este deseo que le incita a este conatus a permanecer en la existencia. Y habrá que advertir que el hombre no nace consciente de ese conatus, Sin embargo, del modo como participa de él,
Primero, el hombre, y al igual que todas las cosas, este conatus es como un apetito, es decir, natural. Pero con el tiempo, la mente lo hace consciente y se convierte en deseo. Así, esta distinción hecha del conatus entre los demás modos de existencia y el ser humano se encuentra una distinción. Es decir, el hombre, a diferencia de las demás cosas de la naturaleza, tiene conciencia de su conatus o deseo por permanecer en la existencia. Pero bueno, con fines de entender más al hombre, se nos obliga a ir avanzando para poder dar algunos distintivos más de lo que es la configuración o la filosofía antropológica de Spinoza. Y entonces habrá que decir que es muy importante los sentimientos en Spinoza. Y de aquí va a ser fundamental todo un apartado de su libro máxime, de su mayor obra, que es la ética, donde el apartado 3 de teoría de las afecciones va a intentar mostrar Spinoza que no es errado decir que el conatus, que el hombre, permiten también la construcción de las afecciones o sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene una propiedad distintiva de otras cosas, de otros modos, que es las ideas afectivas, es decir, los sentimientos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque si estamos buscando un distintivo también del hombre, podemos decir que el hombre, a diferencia de Dios, por ejemplo, la sustancia, quien por su perfección no gana ni pierde potencia de existir, no puede comportar afecciones o sentimientos. Y también lo señalamos como un distintivo único en el hombre, porque pese a que los demás modos de la naturaleza, si las demás cosas en tanto afectadas al ganar y perder potencia de acción y de existencia, se modifican, pero al no tener conciencia de ello, no producen ideas afectivas. Entonces, resumiendo esta idea que ahorita estoy tratando de explicar, las ideas afectivas o sentimientos pertenecen solo al hombre. Primero, porque Dios no tiene deseos, pues es absoluto en sí mismo. Y segundo, porque las cosas u otros modos de la naturaleza no son capaces de tomar conciencia de su apetito conatus. Y digamos que ahora tenemos un paso más firme y fundamental del hombre de Spinoza, es decir, las afecciones son el resultado que se gesta en el hombre a partir de la idea que se genera de la conveniencia o inconveniencia que se da en nuestra potencia de acción después de los afectos dados en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con las cosas, cuando nos suceden cosas, ganamos o perdemos fuerza para la existencia, ganamos o perdemos ser, dice Spinoza, pero no queda solamente a nivel corporal, sino que el hombre toma conciencia de esto que le ha pasado en él, de esta conveniencia o inconveniencia de ese contacto con las otras cosas. Y en esta idea, entonces, le llama idea afectiva porque las cosas nos han afectado, primero a nivel corporal, a nivel fisiológico, digámoslo así, pero cuando el hombre las hace conscientes, cuando se da cuenta que ha ganado potencia para existir o ha perdido potencia para existir, esa idea se vuelve afectiva, es decir, emocional. Cuando se vuelve una idea, por ejemplo, hay 3 afecciones básicas en Spinoza: el deseo, que está parte del conatus, la afección o sentimiento de tristeza y la afección o sentimiento de alegría. Cuando el hombre se piensa a sí mismo ante un hecho que le ha sido inconveniente, digamos que ha perdido fuerza de existir, esa idea representativa que se gesta en su pensamiento, Spinoza dice que es una idea afectiva de tristeza. Y de ahí surgen todos los demás sentimientos, digamos, negativos a la existencia. Bien, y cuando sucede algo en el hombre que le conviene, es decir, que aumenta su fuerza o su potencia de existir, entonces estamos ante una idea afectiva, es decir, llamada alegría. Es decir, la alegría, que es el principio de todas las demás afecciones o sentimientos positivos que nos pueden ocurrir humanamente.
Las afecciones se encuentran primero, digamos, en condición pasivas, por lo que no podemos decir nada que ellas. ¿En qué sentido? Cuando yo no puedo elegir sentir algo, sino que esto es resultado de lo que me ha pasado, por eso somos pasivos. Si me pasa algo malo, genero una afección de tristeza. Si me pasa algo bueno, genero una afección de alegría. Pero, aunque el hombre está en una condición de pasivo, primero, son estas ideas afectivas fundantes de lo que será después un camino de perfección de sentimientos y un camino de perfección a la beatitud, que es lo que busca Spinoza. De alguna manera va a ser todo un análisis del hombre, porque no solamente quiere mostrar, digamos, que es el hombre, lo que quiere enseñar en su antropología, y esto se liga con la parte ética política, es tener hombres racionales y que sean activos en sus sentimientos, es decir, que busquen aquellas cosas que les van a llevar a estar bien, a la beatitud, a la felicidad, a todos los sentimientos que nos provoquen la beatitud, la alegría. Pero el hombre, he dicho que es pasivo porque recibe. Pero cuando el hombre empieza a usar la racionalidad para purificar también esos sentimientos, para acomodarlos, para ponerlos en su lugar, para poder entonces estar buscando la manera en la que en su vida él genere hechos o le convengan cosas que le provoquen sentimientos de alegría, este hombre comienza a ser un hombre activo en sus sentimientos. Y ahí hablamos de afecciones activas, ya no afecciones pasivas. El logro de las afecciones activas es que la razón tiene una ponderación importante. Hemos dicho anteriormente que el hombre por medio de la razón puede transformar estas afecciones pasivas en activas. Es decir, que el hombre tiene que convertirse en causa adecuada de estas afecciones. Las afecciones activas se distinguen porque se siguen de las afecciones básicas del gozo, he dicho, de la alegría y del deseo. Es decir, tienen la característica de aumentar la fuerza de existir en el hombre, de aumentar el conatus, digamos de esta manera, cualitativamente hablando, aumenta el conatus. Y estas afecciones activas tienen la característica